En esta serie de programas que vamos a tener, hablaremos de los eventos que ocurrirán antes que Jesús vuelva a buscarnos. La palabra de Dios anuncia un final glorioso para los que creyeron en Jesús, Cristo regresando para llevar a su pueblo con él. Pero las señales que anunciarían el regreso del Señor llaman mucho la atención, porque revelan el terrible estado en el que se encontrará el mundo antes que Él regrese. Habrá una última crisis en la tierra. El momento actual es de mucho interés para todos los que vivimos, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis tremenda, mundial. Las calamidades en tierra y en mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Apocalipsis 12 y 13 nos revelan que en nuestros tiempos las agencias del mal se coligan y unen sus fuerzas para la gran crisis final. Veremos grandes cambios que están a punto de producirse en nuestro mundo. Y esto revela que los movimientos finales serán rápidos. Apocalipsis 12:12 nos revela lo siguiente: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tanto Apocalipsis como Daniel, especialmente el último capítulo de Daniel, revelan una serie de verdades que debemos estudiar, y estudiar con mucha atención y detenimiento. Daniel 12:1 nos habla de un tiempo de angustia en el mundo. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Estamos entrando en esos tiempos, tiempos angustiosos. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel se cumplieron casi por completo. Y el tiempo de angustia, angustia cual no ha habido desde que hubo nación, es inminente, y lamento confesar que nos encontramos como las vírgenes dormidas de Mateo 25. Debemos despertar y pedirle a Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través de este tiempo de prueba que está delante de nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Solo Cristo puede poner fin a la maldad y el pecado de nuestro mundo. Estamos en víspera de este tiempo de angustia y nos esperan dificultades que muchos cristianos apenas sospechan que van a ocurrir. Ahora mismo nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios mencionados en Mateo 24. Hambres, pestes, terremotos, guerras, derramamiento de sangre. Si lo dice la Biblia, así va a suceder. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no pronunciemos palabras de desánimo, ya que la victoria para los que buscaron de corazón a Dios está garantizada. Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Advirtió siempre a los hombres, por medio de su palabra, sobre los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con la verdad, en obediencia a los mandamientos de Dios, escaparon de los juicios que cayeron sobre los impíos y los desobedientes. A Noé fueron dirigidas estas palabras en Génesis 7:1. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó,
Este mensaje llegó a Lot también. Levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén, que Jesús había anunciado en Mateo 24. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de Jerusalén, escaparon de la destrucción. Así también ahora, hermanos, hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que va a sobrecoger al mundo. Los que presten atención a las advertencias se van a salvar. De la misma manera, Dios nos ha dicho que sucederán muchas cosas en nuestros días. Jesús, antes de morir, le había dicho a los discípulos que iba a morir y que resucitaría del sepulcro, pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien sus esperanzas estaban concentradas fuese a morir una muerte horrorosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba y Cristo murió, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas como si no las hubiese predicho, ¿verdad? Así también las profecías nos anuncian el provenir con la misma claridad con la que Cristo predijo su propia muerte. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia están presentados en la palabra de Dios con mucha claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas verdades como si nunca la hubieran leído o nunca hubieran escuchado sobre estas verdades. Las profecías acerca de los últimos días demandan nuestra atención. Deberíamos estudiar el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que va a separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención de los cristianos. El hecho de que habrá un zarandeo en el pueblo de Dios también es la clara verdad bíblica, pero muchos nunca la leyeron. También dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe, y los jóvenes deberían entender estas cosas. Deberían estar al tanto de las cosas que van a acontecer antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarle más atención. Hay seguridad para aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, para ser guiados por Dios. Ellos captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Para estudiar las operaciones de la providencia divina en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la controversia, necesitamos un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para nuestros días. No esperemos a tener tiempo para leer. Hoy podemos separar de nuestro tiempo para leer, estudiar, repasar el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. El Apocalipsis no encubre la verdad, sino que nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar
en el pensamiento de los hijos de Dios. Hay muchas personas que no comprenden las profecías. Las profecías que hablan de nuestros días y por lo tanto deben entender y estudiarla. Es el deber de nosotros darle a la trompeta el cierto sonido. Alcemos la voz ahora y demos el mensaje que es la verdad presente para nuestro tiempo. Mostremos a los que nos rodean dónde estamos parados en la historia profética. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia, solo Dios lo sabe. Nos dice Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas. Temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias y hermanos. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro. Que ninguna interpretación de la profecía te robe a vos la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo, en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo donde debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Debemos acelerar la venida del Señor, pero no inventar necesidades que aún no existen. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestado dificultades para la crisis futura. Esto significará fabricar un tiempo de angustia, pero no recibiremos gracia para ninguna de estas pruebas anticipadas. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no debemos mantener este asunto constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia previo, de antemano. Va a haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. Todo indica que el fin se aproxima. Preparémonos mediante la oración, el estudio de la palabra, la testificación, y vamos a tener la seguridad de que Dios nos va a estar guiando por sendas seguras. Que Dios te bendiga.